Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con todos ustedes porque tenemos un momento verdaderamente impactante que desglosar. Si eres fanático de las series turcas, especialmente de aquellas que nos hacen contener la respiración, entonces has llegado al lugar correcto. Hoy vamos a hablar de un instante que ha dejado a un personaje principal, Halil İbrahim, completamente sin palabras, y todo gracias a una respuesta magistral de Esla. Este evento, como verán, no es solo un diálogo más, es un punto de inflexión, un momento de revelación que tiene ramificaciones importantes para la trama y para la dinámica de sus relaciones. Así que si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros análisis, teorías y las dosis de drama que tanto nos encantan. Prepárense porque lo que viene a continuación es para sentarse al borde del asiento. Hemos visto a Halil İbrahim pasar por tantas cosas, enfrentar desafíos enormes, tomar decisiones difíciles, y en general, ser un torbellino de emociones y acciones. Siempre parece tener una respuesta, una estrategia, una forma de salir adelante. Es un hombre de carácter fuerte, de convicciones férreas, y hasta ahora, pocas cosas le han logrado descolocar de verdad. Pero hoy vamos a analizar ese momento específico en el que Esla, con una respuesta que es a la vez contundente y profundamente reveladora, logra silenciarlo por completo. No estamos hablando de un silencio por temor o por sorpresa, sino de un silencio cargado de reflexión, de una toma de conciencia que lo deja procesando cada palabra. Este no es un simple desacuerdo, es el momento en que se enfrentan verdades que quizás él prefería ignorar o que simplemente no había considerado desde esa perspectiva. Esla en este instante demuestra una inteligencia emocional y una lucidez que desarman completamente al aguerrido Halil İbrahim. Su respuesta no es agresiva, no es de confrontación directa en un sentido burdo, sino que está cargada de una verdad tan profunda, tan bien articulada, que lo obliga a detenerse, a reflexionar y a ver las cosas de una manera completamente nueva. Y es precisamente eso lo que hace que este momento sea tan digno de análisis. Lo primero que debemos considerar es el contexto que lleva a este enfrentamiento. ¿Qué estaba sucediendo antes de que Esla pronunciara esas palabras? ¿Qué impulsó a Halil İbrahim a actuar de una manera que provocó esta reacción? A menudo, estos momentos de clímax narrativo no surgen de la nada. Hay una acumulación de tensión, de malentendidos, de acciones previas que preparan el escenario. Podríamos estar hablando de una situación donde Halil İbrahim, en su intento por proteger a Esla, o quizás por alcanzar un objetivo que él considera justo, ha cruzado una línea, o ha tomado una decisión que ella percibe como fundamentalmente errónea, o incluso destructiva. O tal vez la respuesta de Esla no se trata de una acción específica, sino de una comprensión más profunda de la naturaleza de Halil İbrahim, de sus motivaciones ocultas, de sus miedos, o de su forma de amar, que él mismo podría no haber admitido completamente. La clave está en la forma en que Esla articula su verdad. No es solo lo que dice, sino cómo lo dice. Hay una serenidad, una firmeza, y una autoridad en su voz que dejan claro que ha pensado mucho sobre esto y que está hablando desde un lugar de profunda convicción. Ahora profundicemos en la respuesta de Esla. ¿Qué pudo haber dicho exactamente que tuviera este efecto devastador en Halil İbrahim? Podría ser algo que expone una hipocresía, una contradicción interna en él, o una visión de la realidad que él ha estado evitando. Quizás Esla le dice algo como: Halil İbrahim, tú luchas por la justicia, por proteger a los débiles, pero ¿a qué costo? ¿Has olvidado que el camino que eliges puede ser tan oscuro como aquello contra lo que luchas? O tal vez su comentario va más allá de sus acciones y toca su carácter más íntimo, algo como: tú piensas que me conoces, pero hay partes de ti que ni siquiera tú te atreves a mirar, y es ahí donde reside tu verdadero miedo, no en tus enemigos. La belleza de una respuesta así reside en su capacidad para desarmar no a través de la fuerza bruta, sino a través de la verdad desnuda y la introspección que provoca. Es un espejo que Esla le presenta a Halil İbrahim, reflejando no solo sus acciones, sino también las motivaciones y las complejidades de su alma. Y cuando uno se enfrenta a un reflejo tan preciso de sí mismo, especialmente de aquellas facetas que ha intentado ocultar, el silencio es a menudo la única respuesta posible. Pensemos en las implicaciones de este momento para la historia. Un personaje tan fuerte como Halil İbrahim quedando mudo es una señal de que algo ha cambiado irrevocablemente. Esto no es un tropiezo pasajero, es una grieta en su armadura que, si se maneja de manera efectiva en la narrativa,
puede llevar a un desarrollo de personaje mucho más profundo y matizado. Podría significar que Halil Ibrahim comenzará a cuestionar sus métodos, sus objetivos, e incluso su propia identidad. Podría abrir la puerta a una vulnerabilidad que antes no habíamos visto, o a una nueva comprensión de su relación con Esla. Esta respuesta, en lugar de ser un punto final, es un punto de partida. Es el catalizador para un cambio, para una evolución. La dinámica entre ellos seguramente se verá afectada. Se volverá Halil Ibrahim más renuente a tomar decisiones unilaterales. Buscará más la opinión de Esla. O por el contrario, intentará reafirmar su control de una manera aún más drástica, precisamente por sentirse expuesto. Las posibilidades son fascinantes, y es por eso que seguimos pegados a la pantalla, ¿verdad? Analicemos también el poder que Esla demuestra aquí. No es un personaje que se quede en silencio ante la injusticia o ante las decisiones erradas de Halil Ibrahim. Ella tiene voz, tiene criterio y tiene la valentía de expresarlo en el momento y de la manera más impactante. Esto la eleva de ser simplemente un interés romántico o una figura pasiva a ser una fuerza activa en la narrativa, alguien capaz de influir significativamente en el protagonista. Su inteligencia y su perspectiva son tan valiosas, o quizás más, que la fuerza física o la astucia estratégica de Halil Ibrahim. Y es este tipo de personajes femeninos fuertes y complejos los que hacen que las series turcas sean tan cautivadoras. Esla, con esta respuesta, se consolida como una protagonista con peso propio, alguien cuyas palabras tienen el poder de reescribir el curso de los acontecimientos. No es solo que Halil Ibrahim se queda sin palabras, es que todos nosotros, como espectadores, nos quedamos reflexionando sobre la profunda verdad que ella ha desvelado. Este momento también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder y del control. Halil Ibrahim, acostumbrado a tener el control de la situación, a ser quien dicta las reglas, se encuentra desarmado por la simple fuerza de la verdad expresada por Esla. Ella no necesita gritar, no necesita amenazar. Su poder reside en su convicción, en su claridad mental, y en su habilidad para ver más allá de las apariencias. Es un recordatorio de que el verdadero poder no siempre reside en la fuerza bruta o en la autoridad impuesta, sino en la sabiduría, en la integridad y en la capacidad de tocar las fibras más profundas de la verdad. Y es precisamente esta revelación la que deja a Halil Ibrahim sin esa capacidad de respuesta inmediata que tanto lo caracteriza. Para recapitular brevemente lo que hemos discutido, hemos explorado el impacto de la respuesta de Esla a Halil Ibrahim, un momento que lo dejó completamente mudo. Analizamos el contexto que pudo haber llevado a esta situación, la naturaleza de las palabras de Esla y cómo éstas expusieron verdades profundas, las amplias implicaciones de este evento para el desarrollo de la trama y de los personajes, y el poder que Esla demostró al enfrentarse a Halil Ibrahim con tanta inteligencia y valentía. Este no es solo un momento dramático, es un punto de inflexión narrativo que promete abrir nuevas y fascinantes vías para la historia. Hemos llegado al final de este análisis, y espero sinceramente que hayan disfrutado de este desglose tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este momento. ¿Creen que la respuesta de Esla fue justificada? ¿Cómo creen que afectará esto a la relación entre Esla y Halil Ibrahim? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Su participación hace que este canal sea lo que es, y siempre me encanta leer sus perspectivas. Y si este vídeo les ha parecido interesante e informativo o simplemente entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutan de estas series, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido de calidad. Gracias de nuevo por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.